noticias del mediodía. Y estos son los titulares. Slobodan Wilches, buenas tardes. Muy buenas tardes, Camila. La Corte Constitucional tomó el decreto que cobraba impuestos como el IVA del 19% a los licores y el impuesto al patrimonio al amparo de la primera emergencia económica del Gobierno Nacional. Continúa la tensión entre el gobierno y el Banco de la República. En el Congreso, el gerente del emisor, Leonardo Villar, pidió bajar el tono de las declaraciones al ministro de Hacienda. El candidato presidencial Iván Cepeda canceló su asistencia a la cumbre de gobernadores que se realiza en la Universidad de La Sabana en Chía. Los mandatarios lamentaron su ausencia en el evento donde también asisten otros aspirantes. El presidente Gustavo Petro viajará a Barcelona para asistir a la cumbre de defensa de la democracia en la que se reunirá con líderes de la izquierda. El ministro de Hacienda asumirá las funciones delegatarias. Y a esta hora avanza el paro nacional convocado por la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, en Bogotá. Las movilizaciones van por la carrera séptima. Las lluvias han generado emergencias en el departamento de Norte de Santander, donde se complica el estado de algunas vías. Tierras que estuvieron en manos de paramilitares en la Sierra Nevada de Santa Marta fueron recuperadas y ahora pasan a comunidades indígenas. En el mundo, Estados Unidos e Irán acercan posturas para extender el alto al fuego y negocian volver a reunirse. Y en deportes, esta tarde los atacantes colombianos Luis Díaz y Luis Javier Suárez buscan clasificarse a la semifinal de la Champions League. Es noticia en Colombia. En Colombia es noticia la Corte Constitucional porque por unanimidad la Sala Plena de la Corte tumbó el decreto que cobraba impuestos como el IVA del 19% a los licores y el impuesto al patrimonio al amparo de la primera emergencia económica del gobierno del presidente Gustavo Petro. Sergio Barbosa. Sí, señora Camila, en una decisión unánime, es decir, todos los magistrados estuvieron de acuerdo, la Corte Constitucional tumbó el decreto 1474 de 2025, expedido bajo el amparo de la emergencia económica, la primera emergencia económica que recordemos del gobierno del presidente Gustavo Petro tras el hundimiento de la reforma tributaria que se cayó apenas hace una semana allí en ese mismo alto tribunal y que agravó con el IVA del 19% a los licores, las apuestas en línea y el impuesto al patrimonio al reducir el umbral de los declarantes de este impuesto a 2.000 millones de pesos. Si bien se esperaba que este decreto corriera la misma suerte que el convocó a la emergencia económica, la clave aquí es que la DIAN entonces tendrá un plazo de 30 días para devolver el dinero que se recaudó entre el 30 de diciembre del año pasado y el 28 de enero de este año, cuando la emergencia económica, recordemos, producía efectos antes de la suspensión provisional por orden de la misma Corte Constitucional. Ha sido claro el alto tribunal en aclarar que solo deberá devolverse el dinero recaudado a través de estos impuestos, pues los alivios financieros a los contribuyentes que ascienden a los 1,6 billones de pesos quedarán en firmes. Slobodan. Es noticia económica. Y la noticia económica tiene que ver con la tensión entre el gobierno y el Banco de la República, que aumenta en pleno debate en el Congreso de la República. El gerente del emisor, estamos hablando de Leonardo Villar, pidió bajar el tono de las declaraciones al ministro de Hacienda, pero el ministro respondió de inmediato con dureza. Le preguntamos a Sofía Vargas qué fue lo que dijo el ministro Germán Ávila, en respuesta al gerente del Banco de la República. El debate que se adelanta a esta hora en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes se ha centrado en la polémica que desataron unas declaraciones del presidente Gustavo Petro el pasado lunes en Ipiales, Nariño, durante un Consejo de Ministros. Allí el mandatario hizo referencia a una de las integrantes de la Junta del Banco de la República, Laura Moisá, con frases como, abro comillas, la señora que está en la Junta fue del EPL, más marxista que yo. Era de izquierdas radicales la señora de la Junta y ahora es fascista. Cierro comillas. En medio de ese ambiente, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, intervino hoy iniciando el debate y pidió bajar los ánimos, desescalar el lenguaje y evitar lo que calificó como una degradación del debate. La respuesta del ministro de Hacienda, Germán Ávila, no se hizo esperar. Yo le escuché, doctor Villar, hablar con mucha vehemencia sobre bajar los ánimos y el descrédito al Banco de la República. Creí que me iba a hablar de bajar las tasas de interés y el conflicto con las mujeres guerrilleras. Doctor Villar, yo orgullosamente fui guerrillero y soy un desmovilizado del M-19. No me da pena, no lo escondo, no me avergüenza y no es una degradación. Téngalo presente porque eso es parte de la ausencia de comunicación y de lenguaje que tenemos en el Banco de la República en su junta directiva. Todo esto ocurre en medio de una tensión que ya venía creciendo entre el gobierno y el Banco de la República, sobre todo después de la decisión de subir las tasas de interés en 100 puntos básicos hasta el 11.5%, una medida que profundizó las diferencias y que incluso terminó con el retiro del ministro de Hacienda de la junta directiva del banco.
Y es que precisamente el ministro de Hacienda, Germán Ávila, cumplirá las funciones delegatarias mientras el presidente Petro sale de viaje a Barcelona para asistir el próximo viernes a la cumbre de la defensa de la democracia, en la que se va a reunir con diferentes líderes de izquierda en el mundo. Mateo Piñeros. El presidente Gustavo Petro empezará hoy un nuevo viaje internacional. Esta vez irá a España para participar en la cumbre Defensa de la Democracia, un espacio que reúne a diferentes líderes de la izquierda y cuyo anfitrión será el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. A ese encuentro también irán la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva. El presidente Gustavo Petro, antes de salir para Barcelona, firmó el decreto con el cual delega las funciones presidenciales en su ministro de Hacienda, Germán Ávila. Según el documento firmado por el mandatario, Ávila cumplirá estas funciones por todo el tiempo que dure el viaje del presidente Gustavo Petro a Europa. A este encuentro en Barcelona irán también otros políticos y académicos de izquierda y se abordarán temas como el actual momento geopolítico, especialmente la situación en Medio Oriente. Es noticia electoral. Y tiene que ver con la cumbre de gobernadores que se realiza, como hemos dicho, en la Universidad de La Sabana en Chía y que contempla un encuentro con candidatos presidenciales para conocer sus propuestas en materia de desarrollo territorial, y surgieron en las últimas horas reacciones frente a la cancelación de la asistencia por parte del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Salima Feris. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisco Toro, expresó su preocupación luego de que el candidato presidencial Iván Cepeda cancelara su asistencia a la cumbre de gobernadores que se celebra en la Universidad de La Sabana en Chía, señalando que estos espacios son clave para fortalecer la articulación entre el gobierno nacional y las entidades territoriales. Según dijo, la falta de coordinación ha sido una de las principales dificultades en la ejecución de programas que buscan impactar a las comunidades. Es preocupante de que no nos escuche a las regiones, porque realmente en este gobierno ha habido muy poca articulación del gobierno nacional con las entidades regionales, ni con los departamentos, con los municipios. Entonces, pues por supuesto, cuando no hay articulación, los proyectos, programas que benefician a la comunidad, pues no tienen el mismo impacto, que es lo que nosotros estamos buscando. La gobernadora insistió en la necesidad de que los aspirantes a la presidencia participen en estos escenarios para conocer las realidades del territorio y plantear soluciones concretas a las problemáticas regionales. Es noticia en Bogotá. Y a las 12 del día, 9 minutos, a esta hora está avanzando el paro nacional convocado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. En Bogotá, los profesores han llegado desde las 9 de la mañana para movilizarse desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar. Cali La Peña. A esta hora avanza por la carrera séptima en dirección a la Plaza de Bolívar las movilizaciones convocadas por FECODE, y es que el presidente de la Federación, Domingo Ayala, aseguró que con las denuncias de movilizaciones por la crisis en la prestación del servicio de salud del magisterio, mañana tendrán una reunión con la Fiduprevisora para avanzar en la estabilización del modelo de salud que concertaron con el gobierno nacional del presidente Gustavo Petro hace 2 años. Aspiramos que los ministerios de Educación, de Salud, del Trabajo, de Hacienda reciban al Comité Ejecutivo del FECODE para resolver estos problemas. Ya incluso la Fiduprevisora plantea atender mañana una reunión con el Comité Ejecutivo del FECODE para buscarle salida. Aquí no estamos por hacer el caos, ni estamos por crear más problemas, sino lo que tratamos de buscar soluciones. Además, el secretario de Asuntos Jurídicos de FECODE, Hugo Cárdenas, aseguró que el paro nacional será de 24 horas y esperan no tener que recurrir a extender estas movilizaciones por las dificultades en el servicio de salud. Es noticia en el norte de Santander. 12 del día, 10 minutos, y las lluvias han generado emergencias en esta región del país, en el norte de Santander, donde se complica incluso el estado de algunas vías. En Cúcuta también se han registrado inundaciones. Richard Quiñones.
Las lluvias intensas en las últimas horas en Cúcuta han generado varias emergencias en distintos puntos de la ciudad. En la comuna número 8, en el sector de Palmeras Parte Alta, se registraron inundaciones de viviendas sin afectaciones graves, situación que fue atendida por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. También se reportó la caída de árboles, sobre todo en la avenida Libertadores. En la comuna número 9, en el barrio Magdalena, otro árbol cayó y afectó las viviendas, dejando el paso restringido. Bomberos realizan el corte y se espera que en las próximas horas Veolia, la empresa de aseo urbano de la ciudad, adelante la recolección. Las autoridades advierten que se prevén más lluvias. En paralelo, en la vía que conduce desde Cúcuta hacia Pamplona se registra la caída de material rocoso y anegaciones que afectan la movilidad. Mientras tanto, en Tibú, en el Catatumbo, en medio de las lluvias, 2 trabajadores murieron tras el colapso de un silo en una empresa del sector agroindustrial. Es noticia en el Caribe. Y en el Caribe la noticia está con las tierras que estuvieron en manos del paramilitarismo en la Sierra Nevada de Santa Marta, que fueron recuperadas y ahora van a pasar a comunidades indígenas. Se trata de predios que pertenecieron a la estructura de Hernán Giraldo. William Agudelo, usted tiene la información. En un hecho clave para la reparación de víctimas, la Agencia Nacional de Tierras recuperó 3 predios que habían sido utilizados como soporte del paramilitarismo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Se trata de las fincas La Fe, Quimbaya y el refugio, que suman más de 200 hectáreas y, según las autoridades, estuvieron bajo el dominio de la estructura del exjefe paramilitar Hernán Giraldo. Estas tierras ahora serán utilizadas por organizaciones campesinas e indígenas. Atanasio Moscote, cabildo gobernador Cogui, explicó la importancia de esta entrega de tierras. Para el desarrollo y el buen vivir de las comunidades indígenas que estamos en la Sierra Nevada de Santa Marta, especialmente los Cogui. Uno, para la protección de la naturaleza, las fuentes hídricas, los ríos, que son de vital importancia, y los sitios sagrados que están en estos predios. Las tierras ahora estarán en manos de las comunidades ancestrales en un proceso que busca devolverles el control sobre su territorio en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y seguimos con noticias en la costa caribe, porque una mujer fue salvada de ser asesinada por su expareja sentimental luego de que la policía y también la fiscalía lograran en tiempo récord capturar al sujeto antes de que llegara a la casa de la potencial víctima a dispararle. La historia, Vanessa Saldarriaga. Una denuncia a tiempo permitió salvarle la vida a una joven de Malambo que estaba bajo amenaza de muerte por parte de su expareja sentimental. Hasta hizo que se retirara de la universidad porque le decía que si la veía en la calle, la mataba. La víctima, cuya identidad es protegida por las autoridades, decidió denunciar su caso el pasado martes 14 de abril ante la Fiscalía Tercera Local de Malambo. Llegó llorando a pedir ayuda porque había recibido un ultimátum. Su expareja supuestamente ya tenía el arma para disparar contra su vivienda y contra todo el que estuviera en ella. Solo fueron cuestión de horas para que se lograra la expedición de una orden de captura por violencia intrafamiliar. En una destacada rápida reacción capturaron al hombre el mismo día, mientras la víctima estaba resguardada por la policía. Este hombre, identificado como David José Bolaños García, 24 años, le aseguraba a ella que pertenecía a una banda criminal y que incluso ya había pagado por su vida y que le iba a quitar la niña que tenían en común para entregarla a una banda delincuencial. Este testimonio será usado en contra de Bolaños, cuya captura será legalizada en las próximas horas. Es noticia en Antioquia. Capturaron en el norte de Antioquia a un hombre y a una mujer señalados de extorsionar y secuestrar con fines extorsivos a campesinos utilizando armas de juguete. Los victimarios se hacían pasar por miembros de grupos armados con presencia en la región. Héctor David Santamaría. Denuncias de víctimas y un trabajo articulado durante varias semanas permitieron a las autoridades en el norte de Antioquia capturar a 2 personas que tenían azotados varios municipios de la subregión por secuestros extorsivos. Se trata de los hombres conocidos con los alias de Julián y La Crespa, quienes fueron sorprendidos en una vivienda del municipio de Don Matías, hasta donde llegaron efectivos de la policía Antioquia. Estas 2 personas, luego de abordar a campesinos, transportadores y comerciantes, los intimidaban con armas de juguete. Entre las víctimas fue interceptado el corredor que comunica Entre Ríos con Don Matías, que era por donde estos sujetos cometían los hechos. De igual manera, se advierte que estas 2 personas serían responsables de por lo menos 17 hurtos y recolectaron hasta 200 millones de pesos. Lo que es noticia en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga.
En Colombia son las 12 del día 16 minutos y continuamos con las noticias del mediodía, ahora conectados con todas las frecuencias de Blue Radio alrededor del país y por supuesto continuamos aquí con ustedes a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Ahora vamos a darle una vuelta al mundo, porque en el mundo Estados Unidos e Irán se están acercando en términos de posturas para extender el alto al fuego y negocian volver a reunirse, mientras que el gobierno de Israel discutirá esta tarde una posible tregua en el Líbano. César Moreno. En el mundo, Estados Unidos e Irán han acordado volver a reunirse para negociar una ampliación del alto el fuego, pero aún no han decidido la fecha ni el lugar, según publica The Wall Street Journal. Otros medios como AP y Bloomberg han dicho que ambas partes quieren extender el cese de hostilidades al menos 2 semanas más, pero no hay nada oficial. De hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán fue categórico: no hay ningún acuerdo de una extensión de cese al fuego. Recordemos que las dos partes celebraron una primera reunión directa en Islamabad, esto es en Pakistán, el pasado fin de semana, que concluyó sin acuerdo tras 21 horas de conversaciones. Sobre el terreno, Teherán advirtió que no va a permitir ningún tipo de exportación ni importación en el Golfo Pérsico, el Mar de Omán y el Mar Rojo si Estados Unidos continúa con su bloqueo naval a los buques comerciales y petroleros iraníes en el Estrecho de Hormuz. Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su homólogo chino, Xi Jinping, le prometió no enviar armas a Irán, aunque no dio más detalles. En el otro frente de guerra, que es el Líbano, diplomacia y guerra. El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, el teniente general Eyal Zamir, declaró que ordenó que una zona de unos 30 kilómetros desde la frontera sur del Líbano, esto es el norte de Israel, hasta el río Litani, sea convertida en una zona de exterminio de todos los terroristas de Hezbollah. Y en el plano diplomático, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se reunirá con su gabinete de seguridad esta misma tarde, noche en Israel, para discutir un posible alto al fuego con Beirut. Es noticia deportiva. 12 del día, 18 minutos. Por supuesto, la noticia en deportes. Los 2 partidazos de la Champions League. Esta tarde, incluso los atacantes colombianos Luis Díaz y Luis Javier Suárez buscarán clasificarse a la semifinal de esta Champions League. Santiago Saray, muy buenas tardes. Empecemos con Lucho, ya sé a quién va a apoyar. A las 2 de la tarde iniciarán los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El Bayern Múnich, con Luis Díaz a la cabeza, recibirá al Real Madrid, que se juega la temporada frente al conjunto muniqués tras no tener posibilidades en Liga ni en la Copa del Rey. Recordemos que el duelo en el Bernabéu terminó 2-1 a favor de los bávaros, con anotaciones de Lucho precisamente y de Harry Kane. Por el Real Madrid descontó Kylian Mbappé. El ganador de esta serie se enfrentará en la semifinal ante el Paris Saint-Germain, vigente campeón de la Champions. Por otra parte, el Sporting de Portugal, con Luis Javier Suárez, tratará de remontarle en la serie al Arsenal. Los Gunners se vencieron en la ida con anotación del alemán Kai Havertz y en este caso buscarán sellar su clasificación a la siguiente ronda como locales en el Emirates. De lograrlo, se medirán en la semifinal contra el Atlético de Madrid. En Colombia. Y además de ser tendencia en Colombia, por supuesto, la noticia que nos traía Santiago Saray, la fecha de la Champions, 2 de la tarde, los partidos, muchos haciéndole fuerza a Lucho Díaz, pero otros tantos haciéndole fuerza al Real Madrid, que se crece ante la adversidad y muchas veces en el campo visitante. Pero ahora hablemos de tendencias en las redes sociales también, porque es tendencia en Colombia la nueva medida de la Aeronáutica Civil que actualiza las normas para el uso de las baterías portátiles en los vuelos. Luna Guerrero. Así es, pues la Aeronáutica Civil informó la actualización de sus directrices de seguridad aérea, estableciendo nuevas condiciones para el transporte de baterías externas de litio, más conocidas como powerbanks. Según informaron, la medida se tomó con el objetivo de mitigar riesgos de incendios y cortocircuitos que estos dispositivos pueden generar debido a su composición química. Con esta medida, los pasajeros tienen estrictamente prohibido transportar estos dispositivos en el equipaje de bodega, lo que significa que el traslado debe realizarse de manera exclusiva en el equipaje de mano. Asimismo, se ha fijado un límite máximo de 2 baterías por pasajero, las cuales no deben exceder una capacidad de 100 vatios por hora. Uno de los puntos más importantes es que se prohíbe el uso de estas baterías para cargar dispositivos como teléfonos móviles o computadores durante el vuelo. La aeronáutica enfatizó que el cumplimiento de estas normas es esencial para garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación. Esta y más tendencias en blurradio.com.
Es noticia en Antioquia. A las 12 del día, 21 minutos. Es noticia en Antioquia, un evento importante que se está realizando allá también. Estamos hablando de que la Asociación Colombiana de Minería está presentando su cuarta versión de Minexpo y esta la está llevando a cabo en Medellín. Y por eso nos vamos para donde Francisco Franco, que está en la Plaza Mayor de Medellín en este evento que se va a realizar hoy y mañana. Francisco. Muy buenas tardes, Camila. A las 12:21 de la tarde estamos desde aquí, desde Plaza Mayor, como usted bien lo dijo, desde Minexpo Colombia, que se ha consolidado a lo largo de sus diferentes ediciones como el principal escenario de encuentro para la industria minera del país. Desde su primera versión, el evento ha demostrado un crecimiento sostenible en participación, alcance e impacto, posicionándose como una plataforma estratégica para el diálogo sectorial, la innovación y la generación de negocios que fortalecen la minería responsable en Colombia. Cada edición de Minexpo Colombia ha reafirmado su papel como articulador entre los distintos actores de la cadena de valor minera, integrando empresas productoras, proveedores, instituciones y aliados estratégicos. Esta evolución ha permitido que el evento no solo refleje las dinámicas actuales del sector, sino que también contribuya a su transformación, alineándose al resto de la competitividad, sostenibilidad y reindustrialización del país. En cuestión del evento, desde las 2 de la tarde hasta las 2:30 va a haber una charla, una conferencia sobre la evolución de minería en Marmato. El enfoque y el propósito es explorar la tradición histórica y técnica de este emblemático proyecto minero, mostrando cómo se ha modernizado su operación. Luego, en el transcurso de la tarde, claramente hablan más charlas y más conferencias, y nosotros estaremos informando desde acá, desde Plaza Mayor en Medellín. Claro que sí, Francisco, gracias. Pues allá un evento importante y además los gremios también preparándose para el nuevo gobierno. Quieren hablar con los candidatos presidenciales porque consideran que pues deben ponerles sobre la mesa su situación para ver qué pasará en nuestro país en los próximos 4 años. Y hablando de política, hacemos una pausa, pero volvemos porque, Oscar, hay un trino que puso la hoy embajadora de Colombia ante el Reino Unido, Laura Sarabia. Un trino que puso ayer y que parecía un mensaje cifrado para alguien dentro del gobierno. No sabíamos para quién. Ahora le cuento el trino y le cuento realmente para quién iba el mensaje. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue, más que radio. Faltan 57 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. En Mañanas Blue, Gustavo Marulanda, director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, explicó el acuerdo al que se llegó con las comunidades que protestaban por el incremento desmedido del impuesto predial. Lo que hemos acordado con un grupo de ciudadanos que estaban haciendo protestas y otros que vienen trabajando precisamente con nosotros de tiempo atrás, en relación con todo el complejo de la política pública de catastro multipropósito, es que vamos a hacer unas mesas territoriales para hacer una explicación mucho más detallada de la metodología, de los resultados. Vamos a acompañar a los municipios también en todo el tema tributario, que es un elemento fundamental dentro de este proceso, y adicionalmente, pues vamos también a hacer eventualmente los ajustes que correspondan si es que el ciudadano nos puede mostrar que efectivamente algunos de los valores no corresponden a la realidad territorial. 12 del día, 24 minutos. Oscar, en noticias políticas, ayer vio usted el trino de la hoy embajadora de Colombia ante el Reino Unido, Laura Sarabia, quien fuera durante mucho tiempo la mujer más poderosa del país en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Para los que no lo han visto, lo tenemos en pantalla, conectados a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Ahí ven lo que escribió la embajadora, pero se los leemos a quienes están conectados por la radio con nosotros. No se puede fiscalizar por la mañana a quienes se les pidió el voto por la noche. Y ese trino ayer nos dejó como a quien le está mandando el mensaje la embajadora. Camila, la famosa Carta Bolívar para que le entienda Santander. Pero es que además me llamó también la atención a mí, Camila, al igual que usted y a muchos oyentes, porque la embajadora en Londres
estaba guardando mucho silencio, rompió el silencio para escribir este mensaje críptico, este mensaje cifrado, digo yo, porque realmente yo no tengo muy claro para quién era la carta y el mensaje. Solamente se me ocurren 2 destinatarios. Usted me dirá si está de acuerdo conmigo o si estoy equivocado en la lectura que yo hago. A ver qué le parece. Uno podría ser el ex embajador en Londres, el doctor Roy Barreras, que bueno, ella llegó a reemplazarlo allá en Londres. Podría ser ese. No se puede fiscalizar por la mañana a quienes se les pidió el voto por la noche. Y el otro destinatario podría ser el doctor Benedetti, con quien también tuvo muy malas relaciones al final, la doctora Laura Sarabia. Yo no sé si es para ellos dos o estoy equivocado, usted está mucho mejor informada, pero, no, pues pero es que... sí... Es que fíjese que le pregunté a la embajadora, porque también estaba como usted, bueno, ¿y este trino para quién es? Estos mensajes crípticos que no entendemos. Le pregunté a la embajadora que por qué había escrito ese trino. Y yo leo, para no ser imprecisa, le voy a decir exactamente su respuesta, porque me parece importante. Y me dice lo siguiente, Oscar: es sobre la puerta giratoria entre el periodismo y la política. Y le digo yo, por lo de Vicky Dávila, y me dice sí. Le digo yo, perfecto, embajadora, muchas gracias. Este mensaje de Laura Sarabia de no se puede fiscalizar por la mañana a quien se les pidió el voto por la noche es directamente para la hoy periodista de la revista Semana, Vicky Dávila, quien hasta hace algunos días estaba en la campaña de Paloma Valencia y era candidata a la presidencia. Ahí sí, mejor dicho, ni usted ni yo hubiéramos adivinado, porque yo no sabía que este mensaje iba para Vicky. La verdad no, ahí sí quedó más despistado. Pero ¿por qué no se puede fiscalizar por la mañana a quienes se les pidió el voto por la noche? O sea, la doctora Vicky Dávila fiscaliza por la mañana y le pidió el voto por la noche, no entendí. Claro, porque por la noche había sido candidata y al día siguiente por la mañana amaneció otra vez de periodista. Entonces no se puede estar fiscalizando por la mañana a los que les había pedido el voto en la noche, que eran pues muchos de los aliados de su candidatura. Y lo que habíamos hablado en la mañana, es que ponerse la camiseta de periodista y ponerse la camiseta de candidata presidencial. Pero bueno, la doctora Sarabia rompió el silencio con este trino, y mire usted que de verdad que a veces uno cree, Camila, que solo están allá en los cargos diplomáticos ejerciendo funciones diplomáticas, y mire que están muy dateados y están mandando mensajitos cada vez que pueden. Este es muy particular, pues sinceramente. Porque oiga, Ana Cristina, Camila, yo me sorprendí porque le quiero preguntar. Yo pensé que Laura Sarabia tenía buena relación con Vicky Dávila, porque no fue precisamente en la revista Semana. ¿Laura Sarabia no le filtró algunas cosas a Vicky Dávila o ese fue Armando Benedetti? ¿Fue Armando Benedetti el que filtró las conversaciones o quién fue? No, fue Benedetti. Fue Benedetti, sí, señor, tiene razón. Bueno, entonces, aquí viene la explicación del trino. Ya, claro, ya. Benedetti era el que le filtraba y filtró todo lo de Marelvis Mesa y demás, y los mensajes de voz de Laura que Sarabia. le mandaba a Laura Sarabia, sí. Claro, porque acuérdese que ahí en esos audios la que quedaba muy mal era Laura Sarabia. Recuerde que la que quedaba, pues él también, pero pues la que quedaba peor era Laura Sarabia. Pero en este trino de Sarabia de decir fiscalizar por la mañana a quienes se le pidió el voto por la noche, pues evoca esa famosa diatriba que tuvo Vicky Dávila en Semana y que evocamos ayer precisamente con Hassan Nazar, en la que le decía Archibaldo, Mechudo, etcétera, y que le decía que usaba el periodismo con fines políticos, o sea, toda una lección de periodismo, de por qué no se podía usar el periodismo con fines políticos. Y entonces, hoy pasa esto. Este mensaje de Laura Sarabia es directamente relacionado con esa conversación que fue, además a los gritos, de Vicky Dávila con Hassan Nazar, en que le daba una lección de periodismo, de no usar el periodismo con fines políticos. Pero sí, es que bueno, pero eso obviamente le iban a cobrar esto a Vicky Dávila, ni más faltaba, pero ya entendí, ustedes me hicieron acordar y aquí me están escribiendo en el 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, que Vicky Dávila es muy amiga de Armando Benedetti y por eso este estreno de Laura Sarabia, que de verdad nos tocó preguntar directamente porque Oscar no hubiéramos adivinado. Yo nunca me hubiera imaginado que la señora le estaba mandando un mensaje a Vicky.
Bueno, cuando se escriben estos trinos con esos propósitos, obviamente que hay que hacer el ejercicio que estamos haciendo nosotros, porque si no, nadie hubiera entendido absolutamente nada. Pero mire, Camila, en este caso, bueno, yo tampoco estaba tan despistado cuando yo metí en el baile al doctor Benedetti. Obviamente que esto hace parte de esa pelea antigua del doctor Benedetti con la doctora Saravia y de la amistad del doctor Benedetti con la señora Vicky Dávila. Mensajes cifrados o de mensajes que se están mandando en política por estos días están los mensajes del Partido Verde y principalmente del gobernador Amaya del departamento de Boyacá, porque el gobernador, pues al fin y al cabo es gobernador, está en el Ejecutivo y no puede participar en política, pero pues hay decisiones que se están tomando dentro de la colectividad que hay quienes lo acusan de ser él el que está tomando esas decisiones con personas que están hablando por él en las reuniones del Verde. Una de esas personas es el concejal de ese partido en Bogotá, Julián Triana. Concejal Triana, bienvenido. Camila, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, un saludo para ti y para toda la mesa de trabajo. Mire, se dice que usted, pues más o menos fue como el mandadero que envió Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, al Partido Verde para que diera los mensajes que quería el gobernador con fines del futuro de la colectividad. ¿Es así? No, definitivamente no. O sea, no sé de dónde sale eso. O sea, yo en este momento soy el concejal más votado del país del Partido Verde. Llegué al Partido Verde muchísimo antes de conocer al gobernador. Fui edil ganándome mi puesto pues como un trabajo territorial. Hoy soy concejal y soy concejal sin cambiar nunca de línea. Yo siempre he estado en un sector más progresista del Partido Alianza Verde. Fui el único concejal de Bogotá y cuando comenzó esta administración en Bogotá pidió la independencia y no ser un partido de gobierno. Soy el único concejal que ha apoyado varias cosas del actual gobierno nacional y eso es, digamos, mi línea ideológica mucho antes de pensar si quieren hacer equipo con el gobernador Carlos Amaya. Entonces, pero mire, concejal, así que no es un mensaje de Carlos Amaya, usted no pertenece al grupo de Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, dentro del partido, ¿o sí? ¿O usted hace parte de ese mismo bloque? Pero hacemos equipo, que es distinto a ser un mandadero, ¿no? O sea, hago equipo porque yo he defendido unas ideas desde siempre del Verde y hoy pues felizmente coincido, o sea, felizmente digamos que esa no es una característica de un mandadero porque los mandaderos hacen caso. Yo realmente tengo una línea ideológica que la gente puede ver desde tiempo atrás, de todo el tiempo que yo estaba en el Partido Verde y hoy se hace equipo, que es lo que se hace en los partidos y eso me pone feliz, nada distinto. Entonces, la acusación, de hecho, Claudia López habló hoy temprano que se tenía un acuerdo entre Carlos Amaya y JP Hernández de que él se quedaba en el partido para ayudarles a subir el umbral, porque obviamente es el tercer senador más votado del país, y que después ustedes le autorizaban a él la decisión, pero que el resto del partido, que no estaba de acuerdo con las cosas que estaba pasando dentro de la colectividad, sí no le autorizarían ninguna decisión. ¿Ese acuerdo existió, concejal, o no? ¿O por qué a JP Hernández y a otros no? Pues yo no tengo ni idea si existió o no. Yo espero de todo corazón que no haya existido. Como se pueden ver mis trinos, incluso intervenciones que he hecho del Consejo de Bogotá, donde le he pedido al Partido Verde que expulse a JP Hernández y que lo expulse porque ha tenido temas relacionados con violencias contra las mujeres en el Senado, violencia política, o sea, digamos que la lista ha sido largo y yo por supuesto que en ese momento no era parte de la Dirección Nacional, hubiera votado en contra de que hubieran avalado a JP porque precisamente no representa las banderas del partido. Pero luego, si existe un acuerdo de esos o no, yo realmente creo que no, porque incluso había gente dentro del Partido Verde que asumía que JP Hernández se iba a quemar y nadie sabe en las elecciones quién se iba a imaginar que personas como Catherine Miranda, que venían de sacar casi 150,000 votos, luego iban a sacar la votación anterior, la votación que sacó en estas elecciones, ¿no? Eso no está dicho, luego yo creo que un acuerdo de esos tiene muy poca base para construirse, yo no creo que haya sido así realmente.
Pero mire, concejal, lo que pasa es que cuando su equipo de prensa nos habla de esas labores que usted hizo dentro del Partido Verde para que, digamos, la decisión de apoyar al candidato Cepeda se diera, pues nos dicen que usted la lideró. Y lo que ha trascendido es que, qué pena que le insista lo que Camila le ha venido diciendo, es que eso fueron las, digamos, mayorías del gobernador Amaya, incluso el que fue presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, que para todo el mundo es conocido, también es del sector de Amaya, publicó una proposición y dijo que él había también sido parte de esa proposición, una proposición a mano que se dio en ese día. Por eso es que le insistimos, pues a la hora de que ustedes dicen, o usted y su equipo de prensa, que usted lideró esa posibilidad de que se apoye a Cepeda y bueno, incluso también ese acuerdo que se dio para que se le aprobara la decisión a J. Hernández, pues que vino finalmente de arriba, y de arriba es el gobernador Amaya. No, pues, estamos hablando de dos cosas distintas, porque una cosa es liderar, por supuesto, discusiones adentro del partido, que yo felizmente también puedo decirlo, lo he hecho y ya voy a hablar sobre eso, pero lo otro es la proposición con la que termina tomando la decisión del partido, y eso digamos que es algo que no es sujeto a interpretaciones. Había 3 proposiciones en la dirección nacional, una liderada por el senador, por el grupo del senador Ariel Ávila, una liderada por el grupo de la senadora Angélica Lozano, y una liderada por quienes hoy hacemos equipo también con el gobernador Carlos Amaya, que pues redactó y firmó el expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca. Yo voté en esa proposición, y eso es una claridad. Yo voté en esa proposición después de haber tenido discusiones internas y después también de que a mí me buscaran personas incluso de ese grupo, porque yo el 14 de marzo radiqué una carta ante el Partido Verde en donde pedía pues que el Partido Verde pusiera unas líneas rojas en lo que tiene que ver con la elección presidencial, y esa carta afortunadamente tuvo muy buen eco en la militancia del Verde, que no tiene representación en esa dirección nacional, en varios grupos de jóvenes, incluso en personas pues que sienten afinidad por el Partido Verde, que votan por el Verde sin militar en el Verde. Entonces nosotros por supuesto que hemos liderado una discusión de que el Verde vaya para donde sus banderas iniciales y sus orígenes le dicen que tiene que ir, que es para hoy combatir a las opciones de derecha que pueden volver a gobernar Colombia. Pero pues yo firmé la proposición de Jaime Raúl, la lideró un grupo del que hoy yo hago parte, sin ser mandadero, sino que hoy hago equipo, porque eso uno hace en la política, y esa es, digamos, toda la situación. Pues es el concejal del Partido Verde, Julián Triana, quien también estuvo pues presente precisamente en esa reunión en donde se están tomando decisiones sobre el destino del partido, apoyando la candidatura de Iván Cepeda a la presidencia en primera vuelta. Concejal Triana, gracias por estar aquí con nosotros. Camila, un placer, un saludo para ti y para todos. Muchas gracias. Es noticia en Colombia. 12 del día, 38 minutos. Continuamos con las noticias, porque según cifras de la Fundación Plan, entre enero del 2024 y marzo del 2026, ojo a esta cifra, se han registrado 98 casos de mutilación genital femenina, por lo que la Fundación está haciendo un llamado al Congreso de la República para que prohíba de una vez esta práctica que hoy, increíblemente, David, no está prohibida en Colombia. Sí, Camila, noticia en Colombia, ese llamado que hace esta organización al Congreso, que tiene presencia en 80 países y que ha estado detrás de este proyecto de ley que busca prohibir esta práctica. Camila, el llamado de esta organización va encaminado a que el Congreso programe rápido, de manera urgente, el cuarto debate y de esta forma desenredar este proyecto de ley. De llegar a ser aprobado, pasaría a sanción presidencial. Escuchemos a Ángela Anzola, directora de la Fundación Plan. Esta es una práctica que en nuestro país se le realiza a las niñas normalmente en el primer mes de nacidas y se refiere a la mutilación parcial o total del clítoris, de su capuchón. También otras prácticas que eliminan, mutilan, cortan parcial o completamente los genitales femeninos. Por eso este es un llamado a todas y todos ustedes que nos están viendo, para que le pidamos al Congreso de la República que nos ayude a tramitar el proyecto de ley que hay en curso para acabar con esta abominable práctica. Es el proyecto de ley 440 de 2025 en Senado, el 018 de 2024 en Cámara, y lo que pretendemos es prevenir, atender y erradicar completamente esta práctica en nuestro país. Y apoyemos a las congresistas que valientemente han venido apoyando este proyecto, así como organizaciones como Fundación Plan y otras, que también estamos unidas para acabar con el flagelo de la mutilación genital femenina. Bueno, Camila, y un dato.
En la actualidad en el mundo hay más de 230 millones de niñas y mujeres que han sufrido de mutilación femenina. Un llamado al Congreso de la República para que legisle sobre ese tema, porque no puede ser que estamos en 2026 y todavía eso no es una prohibición en Colombia. 12 del día, 40 minutos, Ana Cristina. El único lugar de Latinoamérica donde se da la ablación es en Colombia, eso hay que decirlo, y inclusive en Naciones Unidas se ha comentado esto. Desde la oficina del Alto Comisionado se ha llamado la atención desde hace más de 10 años, diciendo que aquí es el único lugar de Latinoamérica donde todavía sucede y que hay evidencias de que esta práctica todavía tiene lugar en lugares como el Oriente Medio y África, y aquí en Colombia pues hay pueblos indígenas donde todavía se hace eso, y pues es absolutamente absurdo y anacrónico que esa práctica tenga lugar. Nos vamos para la Universidad de La Sabana, en donde se está llevando a cabo la cumbre de gobernadores, en donde están asistiendo distintos candidatos, menos Iván Cepeda, quien ha dicho que prefiere otros espacios para hablar de las regiones y no esa cumbre con los gobernadores. ¿Qué han dicho los otros candidatos, Jennifer? Pues mire, Camila, lo primero es que en este momento se encuentra Claudia López en las preguntas, ya hizo su intervención individual, pero antes de ella estuvo el doctor Sergio Fajardo. Algunas cosas para resaltar. Una, le aplaudieron bastante, me sorprendió que le aplaudieron cada vez más los gobernadores, los congresistas electos que hay ahí en el auditorio, así que eso es un punto para resaltar. Lo otro, pues es que habló de muchas cosas, muy puntual con el tiempo, Lina, hay que decirlo, muy puntual con el tiempo. Se terminaba antes de que sonara la chicharra, así como típico recreo en la escuela o en el colegio, muy puntual, así que también hay que resaltar esas cosas que son muy distintas de la personalidad, pero habló de un punto, Lina, que generó pues bastantes comentarios, y sobre la exploración y explotación. Dijo, nosotros vamos a seguir explorando, vamos a seguir explotando, vamos a seguir buscando recursos, por supuesto, y cuando se le preguntó por el fracking dijo, vamos a ser pilotos, pero dijo algo relacionado con todo este tema de los combustibles que llamó la atención porque lo relacionó directamente con Venezuela. Sí, mire, Jennifer, ahí sorprendió el candidato Fajardo porque entonces estaba hablando que él iba a continuar con la exploración, y ahí le preguntaron por Sirius, por todo este tema del gas, y ahí dijo, bueno, ya que estamos hablando de ese tema, entonces hablemos de Venezuela. Y cuando dijo que hablemos de Venezuela, pues sorprendió en su forma de ver ahora las relaciones internacionales con el país vecino a Colombia, porque dijo que ya no somos dos, hablando de la relación bilateral Colombia-Venezuela, sino somos tres, y ahí incluyó al gobierno de los Estados Unidos. Esto dijo. Vamos a continuar con la exploración, y tenemos gas en Sirius, allá enfrente, fuera de la offshore, ¿sí? Allá tenemos gas para abastecernos por yo no sé cuántos años. Y le estamos comprando a Venezuela, imagínese. Pues no se lo estamos comprando, pero si nosotros somos capaces, y podemos hablar también de Venezuela aquí, ¿será que nos metemos un segundito cómo vamos a manejar a Venezuela? Aquí usted puso, hágale. Hagámosle, pues aquí que estamos que va a ser control, pasando lo más de contento. Ya no es... Mire, con Venezuela ahora somos tres. Eso es así. Nadie se imaginó que iba a decir esa frase, ahora somos tres. ¿Cuál es la relación mía y cómo va a ser las relaciones exteriores? Yo pienso primero en los intereses de mi país, en los intereses de nosotros. No es que yo piense que este me cae gordo o no me cae gordo, ese no es el problema mío. El presidente de los Estados Unidos es Donald Trump. Si me gusta o no, eso no tiene nada que ver. Nosotros tenemos una relación con ese país y tenemos que hacer verdadera diplomacia, relaciones internacionales. Con Venezuela. Camila y oyentes, siempre esto que está hablando Sergio Fajardo, siempre a las mujeres dicen, no, es que está diciendo lo que dice el marido, es que está diciendo lo que dice el papá, es que está diciendo... Pero aquí lo que vemos es alguien que le está oyendo a la persona con que está, a su pareja. Porque aquí obviamente lo que estamos, y me parece a mí que es como si uno oyera hablar con la experticia de María Ángela Holguín, es decir, este señor está hablando a su de toda la política exterior con su pareja, obviamente, y uno se da cuenta que eso es lo que estamos viendo ahí, es decir, aquí podemos hacer lo que se ha hecho históricamente como en las mujeres, que es decir, que estamos pensando porque alguien más nos dijo, no, aquí no, Fajardo no es que esté pensando con que alguien más lo dijo, sino que sí está oyendo a su pareja y está discutiendo su plan de gobierno con su pareja. Que sí dice mucho de un ser humano, ya sea hombre o mujer. Ana Cristina dice mucho de un ser humano la pareja que escoge. Así eso sí, yo me muero la pena. Y por eso es que uno está tan pendiente de las primeras damas y de los primeros damos, ¿no? ¿Cómo se dice? Primer caballero de la nación. Siempre tenemos esa pregunta. El de Paloma Valencia sería primer caballero de la nación. Pero recuerde... Claro.
Recuerde que nosotros cuando estuvimos entrevistando a las parejas decíamos se consulta con la almohada. Aquí pues es muy sorprendente y muy bonito, me parece, que esté consultando con la almohada, que lo que está verdaderamente hablando acá es algo que se ha formado pues no solamente con su criterio, sino que también con su pareja está discutiendo su plan de gobierno. Es que las parejas, Jennifer, son importantísimas porque la persona que uno más escucha es a la persona con la que duerme. Por lo general, sí, eso es lo que pasa. Por eso es que uno tiene interés en saber quién es esa pareja, esa persona que acompaña a los candidatos a la presidencia. Pero ¿quién más estuvo por allá? Mire, Camila, en este momento le comentaba esta Claudia López, ella se centró básicamente en el tema de la descentralización, también habló de corrupción, de justicia y demás, pero hablando específicamente del tema de descentralización, dijo que en Colombia, bajo la Constitución del 91, había una excesiva descentralización municipalista y abogó por fortalecer las áreas metropolitanas y los departamentos. Esto era lo que decía en una pequeñita parte de su intervención individual. Sus propios proyectos y debemos definir unos fondos de cofinanciación con esas áreas metropolitanas, donde debe tener asiento los alcaldes y el gobernador de turno. Yo creo, doctora Ilian Francisca Toro, que la aprehensión, por ejemplo, de la gobernación del Valle frente a la creación del área metropolitana del suroccidente es comprensible, pero es un error. En ese diseño institucional de las áreas metropolitanas debe estar sentada la gobernación para que no se sienta amenazada en sus competencias y para que, por el contrario, sea un espacio de coordinación de la ciudad capital, su área metropolitana y la gobernación. Esa es la diferencia entre esas áreas metropolitanas y la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca que creamos con el gobernador de Cundinamarca. Entonces nadie se siente amenazado y por el contrario el alcalde de Bogotá, los alcaldes de los municipios de Cundinamarca y el gobernador coordinamos alrededor de funciones específicas. Eso es lo primero, con esas 8, 10, 12 áreas metropolitanas, junto con el gobernador ahí sentado, definiremos los proyectos, sobre todo pues mire, urbanos. Esa era la exalcaldesa de Bogotá, hoy candidata a la presidencia, Claudia López, y lo que ella, digamos, subraya porque está llevando este tema de la descentralización a las áreas metropolitanas es porque dice que como se ha dado en municipios donde no llega el Estado, pues ha sido una descentralización fallida porque allá pues están permeados por grupos al margen de la ley y también por muchas cosas que han impedido que sea eficaz esa posibilidad de tener esos recursos descentralizados. Y completaba Camila diciendo que era un poco irreal tener a 1.250 municipios estado, que eso no era posible y por eso ella abogaba por el fortalecimiento de las áreas metropolitanas y ahí Hugo Mario pues habló directamente a la gobernadora del Valle, Ilian Francisco. Sí, lo que pasa, Jennifer, es que en el año 2024 el alcalde de Cali, Alejandro Eder, pues lideró un proceso para convertir al área metropolitana del suroccidente. Bueno, finalmente se creó ese área metropolitana, pero solamente está Cali y 2 municipios vecinos, que son Puerto Tejada y Jamundí. Los otros alcaldes, el de Candelaria, el de Palmira, el de Yumbo y demás, pues no aceptaron hacer parte del área metropolitana. Entonces entiendo que le reclama Claudia López a la gobernadora no haber apoyado ese proceso de creación del área metropolitana del suroccidente que finalmente existe, pero solamente con 3 de los municipios que hacen parte de esta zona del país. Y también lo que yo le entendí es que, pues, que Colombia no tuviera cada municipio lo que tiene y es un consejo deliberante, unos secretarios, etcétera, etcétera, sino que un poco administrativamente se unan. Y porque está bien que insistan en lo que yo dije, Camila, iniciando el programa, y es de cada 100 pesos del recaudo tributario, 75 se van para la nación, 20 se va para los municipios, ahí entran por supuesto las ciudades capitales y solamente 5 pesos del recaudo total se va para los departamentos. Entonces esta es una puja por los recursos, pero la pregunta, Jennifer, que yo me hago es si quiere una puja por los recursos de una torta que sea gigante más o una torta en la que el pedazo del gobierno sea chiquite para que sea grande el de los departamentos. Y sobre todo si los departamentos y los municipios tienen las herramientas suficientes para manejar esos recursos que se les quieren dar según este acto legislativo. Pues así se está moviendo la cosa, Camila. Hay muchos, como le decía, periodistas, políticos y congresistas, gobernadores que están asistentes y sobre todo pues los candidatos escuchando lo que se propone desde los territorios. Resaltamos pues la ausencia de Iván Cepeda. A Abelardo de la Espriella le quisimos preguntar por el helicóptero, pero literalmente se fue volando, no lo pudimos coger por acá. Campaña yo les mandé un mensajito y confirmaron efectivamente lo que ya Camila había mencionado aquí y es que pues era un helicóptero privado.
Pues así estamos aquí, Camila, estamos muy atentos entonces a cómo cierra. Falta todavía Paloma Valencia por su intervención. Es noticia en el mundo. Y noticia en el mundo, a propósito de lo que están diciendo los candidatos allá en la Universidad de La Sabana, hablaba Sergio Fajardo Gonzalo de Venezuela y empezó a discutir sobre la relación de Colombia con Venezuela, y tenemos noticia de Venezuela porque resulta que deja su cargo en ese país la que era, pues, hacía las veces de embajadora de los Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu. ¿Quién la va a reemplazar y por qué se va? Bueno, a ver, se va, Camila, porque digamos que lo que se tenía planeado es que ella estuviese unos 90 días, que es el tiempo que ha estado allí en la ciudad de Caracas haciendo esta primera transición, ¿no? Parte de la primera fase de la que tanto ha hablado Estados Unidos, de un compendio de fases o de partes que llevará este cambio de gobierno según a la democracia venezolana, partiendo de lo ocurrido el 3 de enero. Laura Dogu dijo que su asignación temporal ya está llegando a su fin. Ella va a regresar como asesora en política exterior del jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, y en su lugar, Camila, llega John Barrett. John Barrett es un hombre muy cercano al presidente de los Estados Unidos. Estuvo en Guatemala como encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, y dicen que la influencia de Barrett en la política guatemalteca fue muy fuerte, sobre todo a la hora de la escogencia de miembros, por ejemplo, del poder electoral. Recuerde usted que dentro de muy poco se espera que en Venezuela, según lo dijo Jorge Rodríguez, se escojan a nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral que abran la puerta para que se den unas elecciones libres en ese país. Venezuela, entonces, se están moviendo las cosas políticamente en ese país y en las relaciones con los Estados Unidos, que cambia a su representante. Pero volvamos a la Federación Nacional de Departamentos, porque hoy la noticia del día, la noticia más importante, fue la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible uno de los decretos de la emergencia económica que había decretado el gobierno del presidente Gustavo Petro a finales del año pasado. Entre esos decretos de la emergencia económica estaba uno que le ponía impuestos a los cigarrillos, le ponía impuestos a los licores, a los juegos de azar, pero sobre todo, Lina, Jennifer, Sebastián, los gobernadores y desde la Federación de Departamentos se dio pues una batalla pública sobre ese decreto que le ponía impuestos a tabaco y alcohol. Así es, precisamente, y al final lo que los gobernadores decían era que se iba a bajar el recaudo porque venía mucho por el contrabando. Por eso tenemos a la gobernadora del Meta, que además ha sido una gran anfitriona de este evento. Gobernadora, bienvenida. Pero hay que decir que es la presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, estrenando casi puesto gobernadora, mes y medio en él, ¿no? Bueno, aquí trabajando muy fuerte. Muchas gracias por el acompañamiento, a Blue, a todos, a la mesa de trabajo, por supuesto. Y hoy en el gran evento de las regiones Cumbre de Gobernadores con los candidatos presidenciales y, por supuesto, con las nuevas iniciativas que venimos construyendo de todas las regiones del país para construir un plan de gobierno, un plan de desarrollo que sea de cara a las regiones. Y le preguntaba a Camila justamente por este decreto que se cayó, que ustedes pusieron el grito en el cielo cuando decían parte de este recaudo que va a haber en el impuesto de los licores y del tabaco se va a ir para la nación, se cae. ¿Ustedes cómo reciben entonces esta decisión? Bueno, yo creo que siempre lo hemos advertido, el gobierno nacional nunca ha trabajado con los gobiernos nacionales, esa desarticulación ha generado que pase todo eso, lo que pasó en Santander, lo que viene sucediendo, por supuesto, en la declaratoria de emergencia, que lo que hacía era asfixiar, por supuesto, las rentas cedidas para los gobiernos departamentales. Esto lo que hacía era aumentar el contrabando y, por supuesto, nosotros en ese comienzo el titular era la rebelión de los gobernadores y no era simplemente el llamado al gobierno nacional a concertar, a trabajar de la mano y, por supuesto, con las mesas técnicas y al final, como debe funcionar la repartición de poderes, la Corte, la rama judicial, en su sabia decisión empieza a dar a esos artículos, por supuesto, a la declaratoria de inconstitucionalidad. Gobernadora, la puja por más recursos de la torta de impuestos, ustedes la llevan manifestando con fuerza unos años. ¿Ustedes qué esperan del próximo gobierno? Que ¿cómo se les dan más impuestos a ustedes? ¿Qué tipo de recursos o de poderes dejen de tenerlos el gobierno nacional para que los hagan los departamentos? Hay una deuda histórica desde la Constitución de 1991 que habló de la descentralización. En el año 2001 se quitaba el 43% de los ingresos
de la nación hacia los departamentos. En el año 2023 solamente el 21%. El año pasado logramos en el Congreso que se aumentara el sistema general de participación en 12 años para llegar al 39%. Hoy tenemos un proyecto de ley para las competencias, más recursos, más competencias, pero el proyecto de ley que va no es el que queremos y estamos construyendo desde las regiones con los congresistas, porque el Congreso se cambió en un 70% casi, con los alcaldes, con los gremios, con la parte académica, unas nuevas iniciativas para la construcción de un programa de gobierno que después se convierte en un plan de desarrollo de cara, por supuesto, a los gobiernos nacionales, de cara, por supuesto, a los alcaldes y a los gobernadores, trabajar articuladamente. Todo lo que está pasando, todo lo que ha pasado es por esa mala articulación que hay del gobierno nacional con los gobiernos nacionales. Gobernadora, hablando de otro tema, ustedes hace unos días también hacían un pronunciamiento respaldando a los alcaldes del país frente a la amenaza del presidente Gustavo Petro cuando se dieron los bloqueos por el paro del predial. Hoy levanta nuevamente la voz, digamos, es una voz territorial, digámosle, hablando al presidente Petro sobre estas amenazas. ¿Cómo se sienten ustedes frente a esto del primer mandatario? Por supuesto, creo que es una salida en falso del gobierno nacional. No puede, o por orden constitucional, el presidente no elige ni los gobernadores ni los alcaldes, ni por supuesto tenemos que usar rodilleras frente al gobierno nacional. Ahora nos elige el pueblo con voto popular y por supuesto está determinado por la constitución política las funciones de cada una de las jerarquías y existen entidades de control, está la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, por supuesto, para que determine cuando algún funcionario público ha incumplido lo que le ordena la ley. Y estamos aquí, Camila, justamente recibiendo, usted no se imagina la cantidad de personas que hay en este momento, pues muy pendientes de lo que dice la gobernadora del Meta, que es la presidenta de la Federación, y ellos también muy atentos a lo que han respondido los candidatos que han pasado por el atril, ¿no? Porque acuérdese acá que los territorios se están proponiendo y los candidatos están escuchando a ver qué copian de ahí si llegan a ser presidentes. Y precisamente, Jennifer, sobre los candidatos es que quiero preguntarle a la gobernadora, y es que no asistió Iván Cepeda, que es el candidato que va liderando en las encuestas a este encuentro con gobernadores, y desde el Congreso dijo el senador que la razón por la cual no iba es que prefería discutir en otros escenarios porque ya los que estaban participando en esos escenarios tenían candidato o candidata escogido y que no era él particularmente. Yo sé que usted no puede participar en política porque usted es gobernadora del departamento del Meta, pero ¿qué reacción le genera esta declaración del senador Cepeda, que dice, a ver, los gobernadores ya tienen candidato, yo a qué voy a hablar allá si realmente a mí no es que me vayan a apoyar? Bueno, yo creo que al doctor Cepeda se le olvida lo que dice la Constitución política. Los funcionarios públicos no podemos intervenir en política. Y nosotros, eso es un ambiente académico, eso es un ambiente de ideas. Generamos condiciones para todos los candidatos presidenciales para que vinieran en un ambiente sin discusiones, sin controversia, conciliadores, escuchándoles. ¿Cuál es la propuesta que tienen ellos para los gobiernos subnacionales? ¿Cuál es la propuesta que tienen ellos para los gobiernos subnacionales, para los alcaldes, para los gobernadores, para todo el mundo? Hoy el mensaje es claro. No quieren trabajar, no han querido trabajar con los gobiernos nacionales. Ese es un espaldarazo, por supuesto, a las propuestas de los 32 gobernadores, de los alcaldes y de lo que venimos trabajando en un libro blanco concertado por todo el país. Esas nuevas iniciativas que esperamos que el nuevo presidente o presidente, por supuesto, lo termine ejecutando en su nuevo plan de desarrollo. Pues el famoso libro blanco que recoge todas esas propuestas de las regiones y ahora se las están trasladando a los candidatos presidenciales. Gracias, gobernador, y seguimos atentos entonces a Paloma Valencia, que es la que nos falta. A ustedes, a Blue Radio, a toda la mesa de trabajo y por supuesto a los oyentes, un abrazo y bendiciones. Camila, y la palabra rodillera se escuchó mucho en las presentaciones de los diferentes candidatos diciendo, nosotros no queremos que los gobernadores y los alcaldes se tengan que poner rodilleras para ir a planeación a Bogotá a pedir, por supuesto, recursos, y por eso hoy se está hablando de descentralización y sobre todo cómo se va a hacer cuando llegue el nuevo presidente o presidenta de la República. Pues escuchamos esta mañana a Sergio Fajardo, a Abelardo de la Espriella, a Roy Barreras, a Claudia López. Iván Cepeda no va a ir, pero pues falta también Paloma Valencia, a ver qué dice Paloma Valencia y cómo la reciben los gobernadores del país. Y si es cierto lo que dice el senador Iván Cepeda, que no le gusta ese espacio para discutir porque siente que ya hay un apoyo directamente a otras candidaturas. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero ustedes no se muevan porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue. Faltan 57 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Se viene el Mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el Mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive
Mundial se ve en Blue. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue, más que radio. A esta hora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:02 p.m. Como siempre es un gusto saludarlos. Estamos en Meridiano Blue. Hoy es miércoles 15 de abril. Qué frío hace en Bogotá, temperatura de 15 grados. No ha salido un rayo de sol durante este miércoles. Ha tenido dificultades en su operación el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Ya les voy a contar las consecuencias del invierno en diferentes regiones del país. A diferencia de lo que pasa en el interior, el sol radiante acompaña este mediodía en Cartagena. Se desarrolla el Congreso de Naturgas y su presidenta Luz Estela Murgas acaba de hacer una advertencia muy seria. Necesitamos más opciones de importación de gas natural, sobre todo frente al fenómeno del Niño, de la sequía intensa que comenzaría en el segundo semestre de este año. En el Centro de Convenciones Cartagena de Indias, Marcela Peña. Ricardo, buenas tardes. Así es, 30 grados de temperatura en Cartagena. Yo los saludo desde el Congreso de Naturgas, donde la presidenta del gremio, Luz Estela Murgas, ha sido muy clara. Necesitamos importar más gas natural para afrontar el fenómeno del Niño, que ya está cerca. En el último fenómeno del Niño, 30% de la energía en Colombia se generó con gas natural. Hoy necesitamos no solamente ese gas para la electricidad, sino para suplir el 21% de nuestro consumo de gas ordinario, del que usamos para prender la estufa, porque hoy no lo podemos hacer con gas colombiano. Este fue su llamado de atención. Sino también pues la demanda nacional del país, o si existe esa necesidad de aumentar tal vez las importaciones. ¿Cómo está viendo usted ese panorama? Se requiere que los proyectos de infraestructura para importación de gas que anunciaron que entraron en el año 2026 y en el primer trimestre del 2027 tomen decisión final de inversión para que entre en operación de manera tal que podamos enfrentar el próximo fenómeno del Niño. Recordemos, en el último fenómeno del Niño, 23 y 24, el 30% de la energía que consumimos los colombianos se generó con gas natural. Y adicional a eso, desde Naturgas le están pidiendo al próximo saque adelante dos tareas. Primero, tener una política sobre energía, sobre seguridad energética que vaya más allá de los gobiernos, incluso plantearla en la ley o en la Constitución. Y en segundo lugar, sacarle provecho al fracking en dos regiones del país, norte de Santander y el sur del Cesar, donde podríamos multiplicar por 10 las reservas que hoy ya existen y donde además ya tenemos construida una infraestructura de transporte. Muy bien, Marcela, ya regreso con usted al Congreso de Naturgas en Cartagena. Seguimos en la costa Caribe, pero cambiamos de tema. Hablamos de la delicada situación de orden público en la ciudad de Riohacha. Hay un paro armado que han declarado los criminales de las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada. Está cerrado todo el comercio, hay ataques contra los locales que habían seguido abiertos. Hoy en una capital de departamento, en la capital del departamento de La Guajira. Allí está Joner Alvarado. El ataque avala un local de venta de pollos y sujetos en moto pasando por el mercado de Riohacha ordenando el cierre de los locales mantiene el comercio de la capital de La Guajira bajo el miedo del paro armado por 3 días declarado por las autodefensas conquistadoras de la Sierra. Llegamos hasta el punto del mercado viejo de Riohacha y hablamos con John Jairo Ramírez, un comerciante de esta zona, y esto nos dijo. Pues ahora estamos en zozobra, o sea, uno abre pero con miedo, con temor, ¿sí me entienden? Porque no sabe qué vaya a pasar.
Los puestos de venta de ropa, papelerías, locales de venta de carnes y verduras, graneros y almacenes de calzado cerraron sus puertas. Muy pocos negocios permanecen abiertos y el transporte público a esta hora en Riohacha es completamente limitado ante este paro armado. Y no solamente hay problemas de orden público.